Porque nada es imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Nos encomendamos a la intercesión de la Santísima Virgen María, hoy que celebramos la memoria de María, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Oremos con el Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 110. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 10, 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar por el reino que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que no nos desanime las exigencias del reino de Dios, porque para Dios nada es imposible. Para nosotros los hombres puede algo resultar difícil, complicado. Para Dios, sencillo. Así se trate de un cáncer, así se trate de un vicio de drogas, una adicción al alcohol. Para Dios nada es imposible. Dios hoy nos da esperanza. El Señor hoy con el Evangelio nos señala la radicalidad del Evangelio y a la vez nos dice: no te desanimes, yo te daré la gracia. Mi gracia te basta. Dice el Evangelio que los discípulos se extrañaron de esas palabras y que ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse con esto tan complicado, tan difícil?
Por ejemplo, vivir en gracia de Dios todo el tiempo, a muchos les resulta muy difícil. A un esposo serle fiel a la esposa todo el matrimonio le resulta difícil. A la esposa también le resulta difícil. Y dice el Señor, no se espanten. Las exigencias del reino son altas, pero mucho más grandes las gracias que yo doy a aquellos que las piden. Se trata de pedir la gracia. Pablo en una ocasión le dijo a Dios, quítame este aguijón de la carne, no aguanto más, no quiero más este aguijón. Y Dios le dijo, no te lo quito, no puedo. Tranquilo, Pablo, mi gracia te basta. Y dice más adelante el apóstol Pablo, entonces difícilmente he tenido que aprender que cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando soy débil es la gracia de Dios la que me sostiene. Mientras que cuando me siento fuerte soy débil porque estoy confiando en mis fortalezas. Y ahí es que está el pecado que el Señor denuncia en el Evangelio de hoy. El rico no le queda difícil entrar en el reino de los cielos por tener dinero, sino por la actitud que toma frente al dinero, frente a la riqueza. Y lo explica el Señor después de que ya lo he mencionado una primera vez, dice, aquellos que ponen su confianza en el dinero. Aquel joven era rico y ponía su confianza en el dinero. No fue capaz de ir a vender y entregar a los pobres para seguir a Jesús, porque ponía su confianza en el dinero. Entonces el problema no está en tener ciertos bienes materiales con los cuales Dios te provea, tu familia te ha heredado o has contado con un buen empleo y tienes buenos recursos. Puedes tenerlo, es una bendición. De hecho, yo considero que un síntoma de estar bendecido por Dios también es tener bienes materiales suficientes para la salud, para el bienestar de la familia, los hijos. Tampoco implica de que si estoy en una crisis económica no estoy bendecido, no tengo la bendición de Dios, porque ya suena protestante, pero es un síntoma de una persona bendecida que no le falte nada, que tenga abundancia, hasta abundancia económica. ¿Dónde está el problema de los bienes materiales, de los bienes económicos? En la actitud que tomo frente a ellos. Hay quien se apega y pone su confianza en el dinero. En cambio, hay quien puede tener dinero y tener su confianza en Dios, sabiendo que si el dinero está, bendito Dios. Si no está, también bendito sea Dios, porque Dios proveerá. Y eso es aprender a vivir con desprendimiento frente a lo material. Eso es aprender a vivir con libertad frente a la realidad temporal que circunda la vida. Porque tenemos que vivir en una casa, porque hay que pagar una renta, porque hay que pagar seguridad social, la salud, tantas cosas. Obviamente vivimos en ese ambiente, pero vivo angustiado y desesperado porque no tengo lo material para esas cosas. O vivo tranquilo sabiendo que Dios me proveerá, que Dios a un hijo suyo no lo deja morir de hambre. Y que si tengo algo, me sirvo de ello, lo comparto con el que lo necesita, bendito Dios. Si hoy lo tengo, alabo a Dios. Si mañana no tengo ese recurso material para compartir, tendré mi vida para compartir, bendito Dios. Entonces mi confianza está en Dios. El joven rico lo que no pudo demostrar fue eso. No pudo soltar la seguridad material para aferrarse a la seguridad espiritual, que es más fuerte y más importante, la seguridad espiritual. Lo material, hoy puede que esté y mañana una quiebra económica, se acabó todo. En cambio, con Dios sí tengo a Dios, como Abraham, que se siente tan bendecido que le dice a Lot, elige para dónde vas a ir tú. Y se elige los campos verdes, las praderas fértiles, y a Abraham le toca el desierto, pero a Abraham no le importa porque él sabe que él va con la bendición. Quien pone su confianza en Dios sabe que va es con la bendición.
Sabe que no va con dinero en el bolsillo, sino con aquel que es dueño de todo el dinero del mundo y pondrá en su bolsillo lo que va a necesitar. En cambio, el que solo tiene confianza en el dinero, el día que se acabó el dinero, pues se le acabó su Dios y estaba en una idolatría y lejano quedará de Dios. Pero el llamado es a esto, a entregarle a Dios nuestra vida, a desprendernos, a ser sus discípulos, a no darle la espalda a Jesús. Dicen algunos autores que aquel muchacho, joven rico, hubiese podido ser el apóstol número 13. ¿Y por qué no? De pronto hasta más destacado que los demás discípulos, pero no se animó, no tuvo esa valentía. ¿Y a cuántos nos puede pasar? La solución a la iglesia actual la puedes tener tú, la puedo tener yo, pero uno ahí de mezquino guardándose el tesoro sin seguir a Jesús con generosidad. Pidamos la gracia de poner nuestra confianza solo en Jesús, de entregarle toda nuestra vida a Él. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.